Entonces, ahora arrancó la clase. Entonces, Hatfield, habíamos quedado en acá, creo yo. No, acá no, acá, sí. La idea de que parte del mito de la fundación, ¿recuerdan? Bueno, volvamos a esto, ¿no? Varias verdades, entre comillas, o por lo menos relatos históricos que son muy extendidos, muy difundidos, ¿no? Que se los toma ya como nada. No se lo ponen en cuestionamiento en todo caso, ¿sí? se los asume sin problema. Lo que hace Hatfield es cuestionarla. Una de ellas era, la primera, es la idea del mito de la fundación. Se funda la psicología cuando Wundt inaugura su laboratorio en 1979. Y bueno, parte de ese mito, una cuestión que va de la mano con esa idea, es el distanciamiento de la psicología respecto de la filosofía. ¿Sí? Logramos dejar atrás, cortar ese cordón umbilical con la filosofía, dejamos la articulación filosófica, el trabajo meramente conceptual, y nos metimos en los laboratorios, nos metimos en el trabajo experimental, y ahí es cuando la psicología se convirtió en científica. Bueno, lo que decíamos entonces es que básicamente Hatfield tiene una mirada muy, muy contraria a esto, en particular, no solamente respecto de la fundación, sino también cuál fue el vínculo con la filosofía, entre la psicología y la filosofía y la psicología. Y bueno, esto es lo que habíamos visto la última vez, habíamos llegado hasta este punto, y la idea era que... la idea era que había también como ciencia nueva, que se estaba de alguna manera, con las comillas del caso, ¿no?, promocionando. Esto sería parte de la sociología de la ciencia, ¿no? Cuando uno trata de empujar una nueva línea de trabajo, ¿qué necesita básicamente? Fondos, ¿sí? Necesita dinero para hacer institutos de investigación, pagarle a los docentes, pagarle nada, en fin, fondos. Y parte de esa lucha por hacer grande, por hacer fuerte a la psicología, tuvo que ver con proyectar una imagen de la psicología totalmente desentendida de la filosofía, por un lado, y también como no meramente como una ciencia solo aplicada, sino como ciencia de base, ciencia básica, ¿sí? Una rama, digamos, de la ciencia, un área de la ciencia que también hacía investigación básica. Básicamente descubrir de qué va, cómo funciona el comportamiento humano. Luego, cuando uno se acuerda, ¿no?, el contexto de descubrimiento y de identificación, en la reformulación que hace luego Echeverría, y no solamente el contexto de... No tengan cuidado, pueden andar por la zona porque no están arriba de la chata. Ah, se escucha, perdón que se escucha que están hablando. Bueno, igual no, es una locura esto. O sea, tengo audio acá de... Bien. ¿Qué pasó luego, no? Acá tenemos al conductismo. El conductismo como, recuerdan en la mirada de Hatfield, otro de los hitos, ¿no? ¿Recuerdan esos mojones, esos grandes puntos de inflexión, ¿sí?, en la historia de la psicología, que, como ya sabemos, según Hatfield, no comienza en el 79 con Wundt. Pero sí, nadie lo niega, obviamente el conductismo fue un hito, fue un momento, ¿no?, de inflexión, un momento importante en la historia de la psicología, y también fue un momento, en su comienzo fue bastante, por lo menos tenía pretensiones revolucionarias en el sentido de borrón y cuenta nueva. Eso sí, que lo tuvo, ¿sí? El conductismo, sobre todo el de Watson, entendía algo así, ¿sí? Vamos a fundar una nueva disciplina. Yo, para quienes hacen fotos, háganla, no hay problema, pero yo realmente les subo todo este material, lo tienen todo en el foro de nuestra comisión. En definitiva, úsenlo, pero hagan la foto, pero lo van a tener tranquilos en su casa. Bien, esto es parte de lo que hizo, o lo que consistió el conductismo, todo lo que pueden ver acá, ¿no? Básicamente, un cambio rotundo se propuso en lo que es el objeto del estudio de la psicología, ¿sí?
Se cuestiona la idea de que la conciencia o la vida mental de los seres humanos sea el tema, ¿no?, central, que se llama el dominio de la psicología, y más bien se lo entiende como el estudio, se lo entendió como el estudio de la conducta, con la restricción también de solamente ceñirse, este es muy en general, ¿no?, porque después vamos a ver que el conductismo tiene muchas variantes. Ceñirse solamente a los vínculos, las correlaciones entre estímulos por un lado y respuestas por el otro, ¿sí? Nada, obviamente parte de esto, parte de este movimiento, estuvo motivado por un rechazo de la confianza que se tenía previamente en la introspección, un tema que si llegamos a verlo, lo veremos en la unidad de experimentación, ¿sí? Allí vamos a ver el par cuantitativo y cualitativo, por un lado, y el problema de la introspección como método para obtener conocimiento psicológico, y también el rechazo del lenguaje mentalista, básicamente el lenguaje que refiere a entidades internas, ¿sí? Entidades, procesos, ¿sí?, internos a la mente cerebro humana. Bueno, uno de los más conocidos, me imagino que por todos, fue John Watson, que además el 13 sería su manifiesto, ¿no? La psicología tal como la ve el conductista, un conductista, no sé cómo exactamente, que básicamente lo que nosotros hemos visto hasta la clase pasada era que seguimos una suerte de cruzada de la psicología, una tendencia hacia las ciencias naturales, ¿sí? A partir del siglo XVIII, 1750, dice Hartwig, hubo claramente un movimiento dentro de quienes estudiaban psicología, que trabajaban en este ámbito, en todo caso, ¿sí?, para que la psicología se vaya pareciendo más y más a una ciencia natural. Eso no lo niega nadie, eso también explica la proliferación de laboratorios de... O sea, obviamente que Bull fue central, fue importante, pero no fue el único, hubo una tendencia, ¿no?, a la... bueno, sí. Por eso es una tendencia hacia entender la psicología como una ciencia natural, y de allí se explica la proliferación de laboratorios para hacer de la psicología una ciencia experimental a la imagen o en la imagen y semejanza de ciertas ciencias naturales, física, química, biología, obviamente, ¿sí? Entonces, lo que digo acá es que lo que dice Hartwig es que exacerba ese intento, ¿no?, de acercar a la psicología a una imagen de ciencia natural, ¿sí? Rechaza totalmente la introspección, no nos sirve para nada, es confusa, es totalmente subjetiva, en un sentido científico, es decir, eso que vos podés decir que te pasa dentro de tu cabeza, yo no lo puedo usar, yo, otra persona, ¿no?, un tercero, yo no lo puedo usar, porque eso será lo que a vos te pareció, incluso lo que vos te... La percepción, en la percepción nos equivocamos, ¿no es cierto? La percepción, vos podés equivocarte y decir, eso es verde, no, es azul. Bueno, la percepción interna va a decir 5 veces más te vas a equivocar, te confundís todo el tiempo, ¿no? O crees, bueno, Freud diría algo parecido, ¿no? Crees que tus motivaciones son tales y son otras en realidad, ¿no? Crees que tus deseos son esos y son otros. En definitiva, la introspección, según Watson, no sirve para nada. Tenemos que totalmente desterrarla de aparato metodológico, ¿sí?, de las herramientas metodológicas de la psicología. Esto lo dice Watson, no lo digo yo y no lo dice nadie hoy, ¿sí? Esto hoy, la introspección, con ciertos cuidados, ¿no?, es absolutamente utilizada en muchísimas áreas de la psicología, no solamente de la psicología social, ¿sí?, también de la psicología cognitiva, del desarrollo, en las que quieran, digamos, es un método utilizado, pero bueno, no importa eso. Y obviamente cualquier tipo de noción mentalista también, fuera, ¿no?, de las herramientas psicológicas, ¿sí? Pero miren esto, Watson realmente estaba pensando en la psicología como una suerte de momento transitorio nada más, ¿sí? Él lo que pensaba era que la psicología debiera luego convertirse en fisiología, ¿sí? Era meramente fisiología. En eso se parece un poco a Clark Hall. Clark Hall, ¿no?, el segundo autor, también toma, que es otro de los conductistas, se llaman neoconductistas, porque llegaron, digamos, posteriormente a Watson y reformularon sus ideas radicales,
Y nada, o sea que era muy extrema esta visión, ¿sí? Realmente la psicología entendida como una ciencia natural y como una suerte de etapa previa a una fisiología que pudiera explicar, como esto lo vemos desde la fisiología, pudiera explicar el comportamiento humano, ¿sí? O sea que se dan cuenta, y todo esto está de acuerdo, o sea, acá no está cuestionando esto Haskell. Lo que Haskell cuestiona es el relato histórico vinculado a, de nuevo, la relación filo-psico, filosofía y psicología, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar ahora. Él, contra quienes se enfrentan, es un conjunto de historiadores, ¿sí? Que hacen como una suerte de... hacen una mirada panorámica, en todo caso, de lo que fue la evolución de la psicología, y el relato histórico difundido, bueno, ahí tienen algunos de los nombres, Ig y Boring, ¿sí? Es que el conductismo hizo un buen intento, ¿no?, para darle rigor metodológico o rigor científico a la psicología, pero se quedó a mitad de camino, en definitiva. El ciclo se completó según este relato histórico. Recuerda siempre de quién estamos hablando. Ahora estamos hablando del relato histórico difundido que dan gente como Boring y Ig, que no nos interesan los nombres, pero bueno, para que sepan, digamos, son textos muy importantes de historia de la psicología. El de Boring es muy viejo, los 30, tiene los 30 creo, y el Ig un poco más reciente, pero en definitiva son textos que han hecho mucho ruido y han sido muy leídos. Se han dado por muchos años, muchas décadas, ¿sí?, clases de psicología, de historia de la psicología, en base a estos libros, ¿sí? O sea, son libros importantes. Recién, digo, el ciclo se completó, ¿sí?, con el ciclo, digamos, de la respetabilidad científica de la psicología con los neoconductistas. Neoconductistas como Clark Hall, Albert Tolman y Skinner. ¿Y qué pasó ahí? Una suerte de reencuentro con la psicología, con la filosofía, ¿sí? Recuerden, en el relato de la fundación, que llega a Wundt, cortamos el cordón umbilical con la filosofía, entendida más bien como metafísica y como especulación, ¿sí? Aquí lo que hay, luego de que pasaron unos años, ¿y qué pasó en esos años? El Círculo de Viena empezó, el Círculo de Viena sería el momento histórico en el que se funda, ¿sí?, el positivismo lógico, se funda la filosofía de la ciencia, ¿sí? Empieza la filosofía de la ciencia. Entonces, hubo un reencuentro, de acuerdo con este relato, con la filosofía de la ciencia, ¿sí?, cuando efectivamente los psicólogos, estos neoconductistas, adoptaron el positivismo lógico como su epistemología de base, ¿sí?, que es más o menos la idea de Harré, ¿sí? Harré es ingenuo en ese sentido, ¿sí? Harré hace un poco este relato. Básicamente este conductismo asumió una epistemología positivista. Y, bueno, como sabemos, Haskell va a decir que la cuestión es bastante más complicada que esta, no es tan sencillo como esto, ¿sí? Entonces, nada, de nuevo, los nombres no importan, Carnap, Hempel no nos interesa demasiado. Voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. En el texto de Haskell usted tiene la expresión muchas veces empirismo lógico, ¿sí? Entonces, sí, pero no solamente van a leer positivismo lógico, sino también empirismo lógico. Para los fines de este curso es lo mismo, son sinónimos esas dos expresiones, ¿está bien? Si uno hila más fino, en realidad no lo es tal. El positivismo lógico es una posición, se la digo rápidamente, pero mucho más puntual, ¿sí?, históricamente situada, luego Círculo de Viena, comienzo del siglo XX, y mucho más también radical, ¿sí? Era lo que decía, bueno, el criterio de significatividad, eso lo vimos en Harré, sería el criterio verificacionista del significado. Una expresión, si no puede ser verificada por la experiencia, ¿sí?, no tiene sentido, no dice nada, ¿sí? Es como hablar de brujas y demonios, ¿está bien? Bueno, eso es el positivismo lógico. Y el empirismo es mucho más estricto, mucho más restrictivo en cuanto a son restricciones mucho más fuertes respecto a qué significa que algo tenga sentido, ¿sí? Que una expresión, una palabra tenga un significado. Mientras que el empirismo lógico es mucho más amplio y bastante más moderado en cuanto a por ejemplo, esta pretensión tan fuerte del criterio de significatividad, y también más
disperso, ¿no? Variado. ¿Sí? Entonces, como eso de aire de familia, de muchas posiciones filosóficas que se llaman posteriores al positivismo lógico, que se llamó empirismo lógico, y bueno, concepción heredada es la expresión de Echeverría para eso mismo. Pero bueno, no importa, ¿no? Solamente para que sepan que la expresión empirismo lógico y positivismo lógico, cuando la lean en Hatfield, estamos diciendo lo mismo, estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces, nada, lo que logró, de acuerdo de nuevo con este relato, ¿sí? Lo que hizo la adopción, la supuesta adopción del positivismo lógico por parte de los neoconductistas, ¿sí? Es que le dio rigor metodológico a la psicología, ¿sí? Y de alguna manera ahí se completa el ciclo. La psicología se convirtió en científica en un sentido como fundamentado filosóficamente, ¿sí? Sustentado filosóficamente. Bueno, la cosa, todo este relato para decir que las cosas no fueron así, ¿sí? Según Hatfield, las cosas, y según yo tampoco, fueron así, ¿sí? Sí, lo que va a decir Hatfield, dos cuestiones. Primero, que el vínculo entre filosofía y psicología nunca se cortó, siempre, y no solo nunca se cortó, sino que fue muy fructífero, ¿sí? Para ambos bandos, fue muy rico para el desarrollo del pensamiento y de la ciencia, en el caso de la psicología, de ambos lados, ¿sí? No hubo hostilidad entre filosofía y psicología, y por ende tampoco hubo un reencuentro, ¿sí? Gracias al positivismo lógico. Bueno, obviamente lo va a decir. No se cortó el cordón umbilical en el 79, eso es lo que habíamos visto de la falsa fundación, el mito de la fundación de la psicología, ni tampoco, de hecho, en los años formativos del conductismo fue muy rica esa ida y vuelta entre filosofía y psicología. Y esto también tiene que ver con que, otro aspecto de esto, es otra cuestión, ¿no? Otro tema aparte, es que sí hubo influencia, ¿sí? Para los conductistas por parte del positivismo. O sea, el positivismo sí influyó al conductismo, pero no de la manera en que se la presenta generalmente, no de la manera simplificada que se nos presenta. Entonces, como tomamos esa filosofía, esa epistemología, y la adoptamos como nuestra. No fue así, no fue así, ni siquiera, ni históricamente, ni como una cuestión histórica de que efectivamente Tolman o Skinner leyeron a estos autores, ni como una cuestión filosófica, es decir, o de contenidos, ¿sí? Las posiciones de los neoconductistas no son compatibles con digamos, los extremos del positivismo lógico, ¿sí? Con las restricciones tan fuertes sobre la metodología científica y el uso del lenguaje, ¿no? El criterio verificacionista del significado del positivismo, ¿sí? Tanto el histórico como científico, exacto. Esto, de nuevo, no nos interesa que sepan la diferencia entre Tolman, Hall, pero para que sepan. Tolman, de hecho, es el más liberal, ¿no? Aceptaba mucho más, por ejemplo, que usemos un lenguaje mentalista para nuestra teorización psicológica. Incluso Hall y Tolman se lo denominan a veces mediacionistas. Son conductistas mediacionistas, porque entendía que entre estímulo y respuesta podíamos plantear, ¿sí? Entidades, procesos intermedios para dar cuenta de la conducta. Procesos intermedios. Como le digo, Hall, un poquito, no tanto como Tolman, no admite tanto como Tolman, porque entiende también a la psicología y al uso de términos teóricos de psicología, términos referidos a algo que está pasando dentro de nuestra cabeza, como una suerte de etapa previsional, ¿sí? Transitoria, quise decir, no previsional para nada, transitoria, entre la psicología y la fisiología también. ¿Sí? En definitiva, Hall decía, podemos trabajar de esta manera hoy, pero mañana la fisiología va a poder explicar todos los aspectos de la conducta humana. ¿Sí? Y Skinner sí fue un poco más influenciado directamente, tuvo sus interacciones con Carnap, leyó a los positivistas lógicos, pero no adoptó su filosofía, ¿sí? Entendía
por ejemplo, que la unidad de la ciencia, el ideal de unidad de la ciencia, que todas las ciencias tenían que estar fuertemente conectadas, una reducida a la otra, ¿no? Esa imagen caricaturesca por la cual la sociología se reduce a la psicología se reduce a la biología a la química, sí. Eso es una imagen de la ciencia falsa, por lo menos que no comparte. Entonces entendía que la psicología tenía que tener cierta autonomía, ¿sí? Lenguaje propio, reglas propias de trabajo. Entonces, digo, eso por un lado, y obviamente no aceptó el criterio verificacionista del significado, ¿sí? No admitió un criterio tan fuerte para decir que determinado término teórico tenga o no sentido, ¿sí? Estábamos acá, ¿sí? Bueno, básicamente eso respecto de nuestro tercer, ¿no? Segundo y tercer mito, ¿no? Primero, el hecho de las disputas entre filosofía y psicología, y lo segundo, la influencia del positivismo lógico en psicología, ¿sí? Que no fue tampoco tan importante y tan grande para el conductismo. Ya saben que el punto 5 no lo vemos, corresponde al último apartado, así que solamente nos queda el apartado sobre psicología cognitiva, que va de la mano con mi artículo, y como les digo, Hatfield y yo estamos bastante de acuerdo, ¿sí? De nuevo, yo no quiero convencerles de nada, pero yo quiero que entiendan los problemas sobre cómo se relata, por la duda, ¿no? Esta es la unidad histórica, ¿sí? Cómo se relata la historia de la psicología, ¿sí? Y cómo en ese relato intervienen también cuestiones filosóficas, epistemológicas. Bueno, entonces vamos a si es que efectivamente la psicología cognitiva también supuso un borrón y cuenta nueva, ¿no? Un nuevo empezar por parte de la comunidad científica psicológica. ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas sobre lo del...? Bueno, yo les pregunto. Si hay preguntas, después van a saber cómo me las pueden hacer llegar. Sí. ¿Positivismo? ¿Fisicalista? ¿Fiscalista? No. No, sí. No. Fisicalista, sí. Fisicalista, perdona, básicamente es la idea de que... Eso lo vamos a ver un poco en la unidad 4. ¿Sí? Fíjate dónde está, pero si dice fiscalista, está mal escrito. Si dice fisicalista, está bien escrito y significa básicamente que no podemos admitir fisicalistas, no podemos admitir nada que tampoco contemplen también en nuestra ontología, ¿sí? Que también contemplen las ciencias naturales. ¿Sí? Básicamente entenderlo como animales, ¿sí? Y que tenemos el mismo aparato teórico que pueda dar cuenta del comportamiento animal también debe poder funcionar para el comportamiento humano sin que tenga que intervenir nada no físico, ¿sí? Pero ya estamos metiéndonos en problemas mente-cuerpo. Nada no físico sería una mente entendida como algo no físico o un alma, ¿sí? Eso sería básicamente físico, pero lo vamos a ver en la próxima unidad. Sí, está bien la pregunta, está bien. Dicho, me da pie, yo lo tenía anotado acá, sobre una errata, un error mío de traducción en el texto de Hatfield de la página 6. Ya en todo caso, si quieren, se lo puedo apuntar en el foro, pero en la página 6 de Hatfield, en el sería segundo párrafo, dice, por razones que aún no se han estudiado, acá está hablando de cuando, a partir de 1750, ¿sí? Hubo una suerte de proliferación de laboratorios de psicología experimental, ¿sí? Y esa tendencia de la psicología, como tirando hacia o queriendo emular las ciencias físicas, las ciencias naturales, y acá el error es este, dice, en torno a 1750 se multiplicaron los llamamientos a favor de una psicología más empírica y emulada por la física. Eso significa que la física nos copia, no, tenía que ver. Emulada sobre la física, o bajo la física, o en base a la física, ¿entiendes? O sea, básicamente a través de que la psicología se vaya pareciendo más y más a la física, a la química, a la biología. ¿Está bien? O sea, de realidad por el contexto lo pueden sacar, pero está mal eso de emulada por la física. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.
Ese es un error mío, si quieren lo marco en el foro. Otra cosa, en realidad estamos hablando ahora de otro de los grandes hitos. Tampoco lo va a negar Hadfield, tampoco va a negar Hadfield que hubo un movimiento muy interesante hacia la, mirando en todo caso la ciencia de la computación, o inspirada por la ciencia de la computación en los años 60, que dio fruto a la psicología cognitiva, pero para nada va a entender Hadfield que eso fue otro borrón y cuenta nueva. Y lo que yo voy a hacer en el texto es decir que generalmente esta historia, este relato escalonado, ¿no? Empezó algo, cayó, empezó otra cosa, cayó, ¿sí? Eso tiene una inspiración kuhniana, tiene o refleja el esquema que propone Kuhn para lo que es el cambio científico o la evolución de la teoría científica. ¿Sí? Y bueno, básicamente el texto miro las razones de por qué eso no es conveniente y no es adecuado. No solo no es, al revés, no solo no es adecuado, sino que tampoco es conveniente. Ya vamos a ver por qué. No es conveniente relatar la historia de la psicología de esa manera. Al igual que Hadfield, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que intentar mirar las continuidades en la historia de la psicología y no esta idea de que somos, nada, hay como hubo una y otra vez borrón y cuenta nueva, y qué nos da hoy, si eso fuese así, qué nos da hoy como resultado. Y bueno, la psicología de los kioscos, ¿no? Yo lo llamo así. Yo tengo mi kiosquito, yo soy, no sé, cognitivo conductual, hago esto, vos serás gestalista, hagas esto, y no nos miramos, no nos tocamos, ¿no? Nos odiamos. Esa cosa de una balcanización sería la palabra correcta, de esta formación de núcleos, ¿sí? como encapsulados de trabajo psicológico, pero que no se tocan. Es decir, yo hago lo mío, vos haces lo tuyo, yo no sé qué me interesa. Me parece una idea bastante pobre, primero, y no poco fundamentada, y además inspira una mirada como muy combativa, bélica, confrontativa. Yo contra vos, ¿sí? Y eso es, para mí, nada, muy contraproducente. Son cosas que uno puede extrapolar del texto mío, no lo digo ahí, pero uno puede extrapolar del texto mío. Y bueno, nada. Ahora, entonces volvamos. Ya nos pasamos a los años 60, ¿no? La idea es que hubo un auge, y eso tampoco lo niega nadie, ¿sí? Hubo una época de dominio fuerte del conductismo, entre los 20 y los 60 más o menos, los 50 y chirolas, 25, de dominio del conductismo. Hadfield no lo quiere negar a eso, ¿sí? Tampoco quiere negar que hubo un cambio interesante o que el cognitivismo o la psicología cognitiva fue otro de esos momentos importantes, otro de los grandes mojones históricos de la psicología. Pero miren lo que es el relato que rechaza Hadfield. Es diferente, va a decir esto. Bueno, primero tuvo, obviamente, un auge del conductismo, pero a lo largo de esos años, entre el 20 y el 55 más o menos, lo que sucedió, de acuerdo con la mayoría de los historiadores, o divulgadores en realidad de la historia de la psicología, es que se desterraron totalmente los temas cognitivos y los aportes teóricos vinculados a esos temas, ¿sí? Vinculados al estudio de la resolución de problemas, la atención, la memoria, bueno, típicamente cognitivos, ¿sí? Lo que, básicamente, según este relato, durante esas décadas, entre el 20 y el 60, no se estudiaron más esos temas, ¿sí? Los abandonamos. Y a raíz de eso, a raíz, digamos, de ese quiebre, ¿no? que supuso el conductismo, con este relato, que luego hubo un resurgir, ¿no? Como una fénix, de alguna manera, de los temas cognitivos, y esos explican, ¿sí? Ese resurgir, o eso tiene que ver con el surgimiento de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva vino a empezar una cosa nueva, cuando antes no había nada. No había nada, ¿por qué? Por culpa del conductismo. El conductismo había sacado del mapa todos esos temas. ¿Sí? Bueno, y hay también relatos bastante mitológicos, si se quiere, de cómo se murió el conductismo. Tuvo una crisis, eso ya debería empezar a sonarle, no debería, pero bueno, ese ya tiene como
Sí, suena a Kuhn ya hablar de crisis, me estoy adelantando, pero en definitiva Kuhn plantea que hay grandes momentos, como bloques que avanza la historia de la ciencia, ¿sí? En lo que hay grandes periodos de ciencia normal, ya veremos más bien qué es, más claramente qué es. Luego hay momentos de crisis y luego se da una revolución cognitiva. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Esa sería la idea que ha sido utilizada tanto para relatar la historia de la psicología. Bueno, como le digo, este relato mitológico de cómo surgió, una suerte de mito de origen, ¿no? Del cognitivismo, de la psicología cognitiva, tiene que ver con, esto no tiene por qué, o sea, no va a ser evaluado esto, pero con una reseña muy famosa del libro de Bernard Micheiro, de comportamiento o conductas, producto verbal, de Skinner, ¿sí? Por parte de Chomsky. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije? Una reseña, ¿sí? Una evaluación y ¿no? Revisión del libro de Skinner por parte de un muy conocido lingüista que es Noam Chomsky. No sé si a alguien le suena. Noam Chomsky, ¿sí? Bueno, quizá a alguno le suene. Y bueno, hizo una reseña muy conocida en que, bueno, lo destruyó, ¿no? En el sentido, fue una crítica muy lapidaria, muy extrema del libro de Skinner. Básicamente se estaba medio como mofando, riendo de la falta de herramientas que tenía el conductismo para dar cuenta de fenómenos humanos típicamente, de la psicología típicamente humana, como por ejemplo, ¿no? El comportamiento. ¿Sí? ¿Está claro esto? El comportamiento, dije, como el lenguaje. ¿Está claro esto? Como el lenguaje, ¿no? Típicamente humano, ¿sí? Que tenemos solamente nosotros, por lo menos en nuestro lenguaje natural, de la forma tan estructurada, tan compleja, ¿no? que lo tenemos, no se ve en otras especies animales. ¿Sí? Hay formas de comunicación animal, sí las hay, pero son mucho más sencillas, mucho más básicas, que no lo es un lenguaje estructurado como lo son todos los lenguajes naturales de humanos. ¿Sí? Me pregunto si no me queda claro algo, ¿no? Pero esa sería la idea. Entonces, una suerte de momento de, bueno, se terminó, conductista, no estás en condiciones de explicar aspectos tan fundamentales para la vida, para el comportamiento humano, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? La producción del lenguaje, la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Bueno, obviamente, ya sabemos, Hatfield rechaza este relato y va a decir, primero, dos cosas básicamente. Que primero que no hubo no se desterraron los temas cognitivos y vinculados a la percepción durante los años 20 y los 60, es decir, se siguieron trabajando esas cosas, se siguió trabajando en la resolución de problemas, memoria, atención, se siguieron trabajando, ¿sí? Y por otro lado, el aporte de la psicología cognitiva fue mucho más moderado, ¿sí? Y mucho más, y además hecho sobre la base de los aportes previos de los conductistas de lo que pareciera. ¿Sí? Eso es lo que va a empezar a decir ahora, de nuevo, y lo que yo estoy básicamente punto por punto de acuerdo con Hatfield, y lo que yo hago es decir esto mismo, pero pensando en Kuhn. ¿Sí? Bueno, primero la continuidad de los tópicos. ¿Sí? Va a decir, ya lo dije, no hubo ninguna interrupción de esos temas, se siguieron trabajando la atención, memoria, pensamiento, la resolución de problemas, y también otra área de la psicología, esta rama de la psicología como la psicología de la Gestalt, ¿no? Que estudió sobre todo percepción, pero además, no solo que se estudió la percepción, sino miren acá también, es un buen ejemplo de la Gestalt, como el vínculo entre psicología y filosofía fue siempre muy rico. ¿Sí? Porque la Gestalt, no sé si, bueno, todavía no se sabe, ¿qué están viendo en sistemas? ¿Qué están viendo en sistemas? Porque estaría bueno que estén viendo algo de la Gestalt. Cualquier cosa. No, en serio, ¿qué están viendo? Porque la idea... Psicoanálisis, está bien. Bueno, esa es más clínica, ¿no? Más la rama que abre la rama de la psicología más. Igual Quizá no no hay llega. nada de psicología científica en sistemas, una cátedra. O sea, es todo clínica. En las escuelas en el muy clínico. Claro. O sea, van a verlo, pero capaz más adelante. Está bien.
Claro, me están diciendo que la ven sobre todo como una ciencia aplicada en la psicología y no solo aplicada en la clínica, ¿no? Porque hay muchas otras, ¿no? Áreas de aplicación de la psicología, como saben, ¿no? Qué sé yo, forense, educacional, lo que quieran, hay un montón. Pero qué raro, ¿no? Porque yo creía yo que en sistemas veían un poco la historia de la psicología, veían, ¿no? Algo de estructuralismo, algo de conductismo, algo de psicoanálisis, algo de Gestalt, algo de cognitiva, etc. Ajá. Bueno, hay mucho trabajo que hacer en esta facultad, claramente, porque, no, en serio, este es un programa nuevo, Yo siempre dije, yo hace mucho que estoy en esta cátedra, medio renegando de lo que dábamos, algunas veces, por lo menos, yo estaba más de acuerdo con dar filosofía de la ciencia, la filosofía de la psicología, y por eso Jarré, por eso traduje Jarré del 2009, pero bueno, eso sirve, para muchas cosas sirve en realidad, pero sobre todo sirve si nos acompaña eso de algo de conocimiento de historia de la psicología, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos, los aspectos epistemológicos de las diferentes líneas de trabajo de psicología? Hablar de inteligencia artificial es algo que se hace hoy en filosofía. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero eso es un tema más filosófico, no porque sea nuestro, pero nada, es una cuestión, ¿no? Es un enigma hoy. ¿Qué va a pasar con eso? Es algo que los filósofos empiecen a pensar acerca de eso y a tratar de formular buenas preguntas respecto a la inteligencia artificial. Pero bueno, obviamente que es súper importante la inteligencia artificial, eso lo decía hace un ratito. Sí. Bueno, ahí ya no me meto, no sé qué les van a tomar en sistemas, no sé. Y yo tenía la sospecha de que Introducción a la Psicología era justamente eso, una introducción a qué es la psicología, ¿no? Sus diferentes ramas y demás. Y Sistema tenía más la mirada histórica de cuáles fueron los varios sistemas. Eso por lo menos fue siempre lo que yo supuse. Nico, termina todo mezclado, porque en intro ves investigación, ves métodos Claro. cuantitativos, cualitativos, y en sistemas ves la escuela, pero también ves historia argentina de la psicología, por ejemplo. Está todo mezclado. ¿Historia en sistemas? Está perfecto que vea la historia argentina de la psicología. Está perfecto. Eso está buenísimo, pero también se ven, o sea, sistemas se ven solo clínicos, Claro. sobre todo como en ciertas unidades, no es todo el programa. Sí, es... Y en intro se ve investigación Claro, y no tanta claro. historia, por ejemplo. En Claro, bueno, acá estamos mucho entonces más cerca de introducción que de sistema. A mí lo que me gustaría, hacemos este pequeño paréntesis, pero que haya una articulación mucho más rica entre estas materias. Obviamente, luego metodología de investigación psicológica, totalmente de esto, o sea, no se puede no ver el par cuantitativo-cualitativo, por ejemplo, supongo que algo de eso verán. Bueno, en fin, el programa es nuevo y mi idea para acá en adelante era trabajar sobre la articulación entre este programa y los programas de las otras materias que tienen en el primer año. Pero bueno, nada. Entiendo que la ven solamente como clínica. La psicología es mucho más que eso, gente, no es que no sea importante la psicología clínica para nada, con respecto de uno aplicado nada, para su trabajo como en todo caso terapeutas en el futuro, pero hay mucho más que eso. Yo no quiero desalentar lo que sigan esa línea, pero digo, la psicología es mucho más amplia, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, nada, la Gestalt, decíamos, que está bien, nadie la ve nunca, pero supongo que les sonará. Es básicamente un estudio inspirado en una tradición filosófica que se llama fenomenología. Entonces, miren si no hay ahí una rica interacción entre filosofía y psicología. Digamos, volviendo al otro mito que estamos tratando de desterrar acá, que es esto de que psicología y filosofía son enemigas, algo así. Bueno, sigamos.
Bueno, esto entonces respecto de la continuidad de tópicos. No hubo entre el 20 y el 60 y 50 una interrupción en el estudio de estos tópicos típicamente cognitivos, como de nuevo, ¿no? Atención, sí, percepción también, pero memoria, resolución de problemas, razonamiento. Y luego, el tema del aporte de la psicología, y es la última parte, y ahí es donde yo les digo, ¿no? Lo de Barsalú, que les decía hace un ratito, él menciona a Nisser, que es un capo de la psicología cognitiva, como no lo entendía los aportes de la ciencia de la computación como algo revolucionario para la psicología, como algo que vino a, bueno, tiene que ver con la inteligencia artificial, como algo que viene a revolucionar el modo en que teorizamos en psicología. Sí, pero bueno, ya vamos a ver, estoy perdiendo la página, ¿dónde es? Pero... eso, metido más adelante. Acá tienen lo de Barsalú, lo de Koslin, ¿sí? Son dos cosas también muy importantes su trabajo en la imaginería, ¿no? Y la mirada, como les digo, mucho más moderada de alguien como Nisser, que pueden leer en la página 19. Les reitero, los nombres no nos interesan acá. Para mí, si le interesaran, no sería nada dañino, pero digo, para los fines de evaluación no se me hincapié por eso. Entonces, lo que va a decir Haskell, muy breve, y ya pasamos a Kuhn, es que obviamente hubo un cambio, hubo algo nuevo en los revoltosos años 60, ¿sí? Y la ciencia de la computación hicieron aportes a la psicología, claramente, pero fueron mucho más moderados de lo que generalmente se entiende, ¿sí? Mucho más moderados. Aportaron más bien a nivel metodológico analogías, ¿sí? Y modelos para poder pensar acerca de la mente humana inspirados en cómo trabajan estas máquinas, ¿sí? Este tipo de máquinas, o cómo trabaja ChatGPT, ¿no? La IA generativa. Yo lo estudié mucho hace muchos años, esto Hinton, por ejemplo, y McClellan, son de los que trabajaron para producción de lenguaje natural, o sea, humano, en máquinas, ¿sí? Miren a dónde hemos llegado, ¿no? Como uno puede hablar, chatear, ¿no? Una máquina es básicamente indistinguible a un ser humano. Premio Nobel del año pasado, o sea, no estamos hablando de ciencia ¿viste? No sé cómo decir, menor, estamos hablando de, ¿sí? De grandes innovaciones científicas muy, muy importantes que nos van a cambiar quizás como humanidad en el futuro. Yo tengo un poco de miedo, sinceramente, pero bueno, tiene que ver también con lo que le decía otras veces, con lo que suelo decirle, ¿no? Que la psicología tiene un blanco móvil, va cambiando la mente humana, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si no teníamos celulares, ¿cómo pudo haber un problema de demencia digital, que ya se empieza a hablar de eso, o adicción al celular? ¿Sí? A mí me llama mucho la atención, incluso en mi familia, o sea, es una cosa muy personal, pero incluso en mi familia nos juntamos, ¿viste? Y la gente está, ya amigo, no me ves, amigo, che, hermano, no me ves hace 3 meses, estás mirando el celular, ¿me entendés? Como cosas así, ni que hablar de la empatía, que aparentemente ya la hemos perdido totalmente. Pero bueno, otro tema, sigamos adelante, pero se entiende lo que digo, ¿no? Cómo la mente humana va cambiando y cómo fenómenos que uno pensaba que eran estables de lo que es la mente humana, pueden cambiar, pueden desaparecer, ¿sí? O sea, si seguimos dependiendo de esto para nuestra memoria, la memoria, ¿qué pasará con la memoria de largo plazo, a futuro? ¿Ves? Por ahí, un chip de esto, ¿no? No es ciencia ficción esto, o sea, Black Mirror, no sé si alguien vio Black Mirror, está planteando cosas mucho más reales de las que ya estamos viviendo en el futuro. Pasa que estamos en un país muy pobre, ¿no es cierto? Pero en otro lado hay autos andando sin conductores, todo eso está pasando. Y digo, un chip que me implanten y yo pueda acceder a esto, a la inteligencia artificial, que si se me permite, la inteligencia más humana que pueda haber, en la condensación de todo el conocimiento de siglos y siglos y siglos de trabajo, ¿no? Y ahora de la inteligencia artificial, no, es nuestra,
Nosotros somos la inteligencia artificial y nosotros, todos ustedes la están alimentando todo el tiempo. Yo también. Yo necesito esto, estoy dando una clase, ¿no? La estás ayudando a la inteligencia artificial. Todos nosotros estamos alimentando a la inteligencia artificial. Bueno, estoy yendo totalmente, pero yo podría participar en una de esas charlas que tienen ahí en sistemas. ¿De qué estamos hablando? Me perdí un poco. De la contribución más bien moderada, ¿sí?, a la psicología, y para nada revolucionaria, para nada borrón y cuenta nueva, que supuso la computación o los modelos computacionales para pensar a la mente humana. Uno lo que generalmente habla, como en lo básico, en lo más básico de aporte, que nadie, creo yo, niega, se la denomina analogía o metáfora del ordenador, de la computadora, ¿sí? Lo tiene por ahí, analogía del ordenador. Lo pongo como heurística porque como una manera que nos ayudó a pensar en el cerebro y la mente humana al modo en que funciona esto, ¿sí? El modo en que funciona esto, una computadora como esta, podría ayudarnos a inspirarnos, ¿sí?, para pensar, para trabajar sobre cómo funciona esto o otro, ¿sí? Y usted sabe que ahora es totalmente al revés. O sea, digo, uno puede decir recuperar información, ¿sí?, almacenamiento de información, consolidación de la memoria. Todas esas cosas pueden haber sido también inspiradas por el modo de funcionamiento de la computadora, ¿sí? Esto es una cuestión histórica, no sale así de la nada, la psicología cognitiva. 20 años antes, fines de los 30, de los 40, se estaban empezando a trabajar las primeras computadoras, ¿no? Turing, bueno, en fin, no estamos yendo totalmente, pero es obvio que toda esa revolución, en el sentido, es así, una revolución, algo que parecía imposible, que una máquina procesase información de esta manera, ¿sí? ¿Cómo nos va a inspirar para pensar la psicología humana? Pero el punto es que era más bien modelos para pensar, analogías, ¿no? Digo, nos puede ayudar, dar alguna herramienta para pensar cómo nosotros procesamos información. Ya decir que nosotros procesamos información es algo que importamos de la ciencia de la computación. Está claro eso, ¿no? Y bueno, y saben que el viejo y querido ChatGPT, la inteligencia artificial, está emulado sobre nosotros en el sentido fisiológico, sobre cómo funciona el cerebro, ¿sí? Tiene que ver con redes neuronales artificiales. Así funcionan estas IAs, ¿sí? O sea, como nosotros funcionamos. Por eso digo, es artificial, pero más humana que esa no puede haber. Todo lo que es la suma de todos los Einstein y todos los, ¿sí?, Galileo de la historia, está ahí metida. Entonces, en un mano a mano, cualquiera pierde contra la IA, es obvio eso, ¿sí? Pero a la vez, somos nosotros la hicimos. En fin, nada. Bueno, nada, listo. No supuso ningún cambio radical, ni en los temas, ni en los métodos de investigación psicológica, y en particular, no como lo pensaba Fodor, que de nuevo es un filósofo que yo me he dedicado a matar, a tirarle con todo, porque está totalmente equivocado según mi modesta mirada, pero bueno, ha sido muy importante en los 60, y entendía que básicamente las teorías psicológicas iban a ser programas, en definitiva, ¿sí? Íbamos a pensar en la mente humana, en el cerebro humano, como un procesador de información, ¿sí?, un manipulador de ceros y unos, ¿sí?, de código binario como ese, de la misma manera en que esto funciona, ¿sí? Bueno, eso no se ha dado, y eso ni en los 60 ni ahora, ¿sí? Pero ese era parte del mito, del relato de la revolución cognitiva. Dinámica de cambio y ciencia cognitiva. Ese es mi artículo. Como les digo, esto sí ya saben, ya se los dije, ¿verdad? No lean, si quieren, leanlo, no, pero es mucha más filosofía de la ciencia de la que yo pretendo que ustedes manejen en este curso. Ah, bueno, mejor lo hago acá, mira, ahí está. Yo no sé por qué me pongo acá si lo tengo acá. No hace falta que lean la fertilidad de las tradiciones de investigación. La tradición de investigación es un concepto de Larry Laudan, otro filósofo, que para mí es mucho más fructífero, mucho más fértil para la psicología y para la ciencia cognitiva en general. Pero, de nuevo, no nos interesa acá. Lo que sí nos interesa acá
es algo que tiene que ver con el modo, con el ropaje epistemológico, ¿sí? Cómo se viste filosóficamente ese relato histórico, cíclico, ¿no? Que hemos criticado con Haskell. Y básicamente tiene que ver con la adopción, a veces explícita y a veces no, a veces tácita, de Thomas Kuhn. Por eso te traje el libro de la atención esencial, que acá tiene incluso 10, 15 años después, o más todavía, de la publicación original en el 62 del libro que lo hizo famoso, ¿sí? La estructura de las revoluciones científicas, ¿sí? Todavía estaba ahí explicando qué quiso decir con paradigmas, ¿sí? De qué manera se puede entender la ciencia de este modo tan nuevo, tan novedoso que planteaba Kuhn, ¿sí? Y básicamente, bueno, ahí tenemos dos apartados, uno que trabaja sobre la idea de una multiplicidad de paradigmas, y la otra que es un concepto totalmente, o sea, multiplicidad en dos sentidos, ¿no? Y la noción de paradigma se ha entendido de muchas maneras diferentes, ¿sí? Lo cual hace mucho más difícil su aplicación. Y bueno, la centralidad de las teorías es la última partecita, que es un poco compleja, pero vamos a tratar de explicarla. Básicamente la idea acá es que esta noción de paradigma, ese modo de entender el cambio científico, es decir, el modo en que las teorías científicas van cambiando, van evolucionando a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Dónde estoy yo? Depende fuertemente, la noción de Kuhn, de teorías con una amplia aceptación, robustas, estables, algo que pasa en biología, por ejemplo con Darwin, que pasa en física, ¿sí? Por ejemplo con Einstein, pero que no pasa en psicología, ¿sí? Y mucha gente entiende que como el modelo siempre es, ¿no? Tener una suerte de complejo de inferioridad, no sé, en psicología hay algo así, ¿sí? Como el modelo siempre es de las ciencias naturales, ¿sí? Que debemos parecernos a esas, entonces estamos en un problema, tenemos un problema, ¿sí? Hay demasiadas teorías, su aceptación no es totalmente difundida, ¿sí? A lo largo de en las comunidades científicas, y entonces es un problema. Si uno abandonase a Kuhn, por más que hizo muchísimo aporte Kuhn, y de hecho se puede pensar en muchos de los aportes para la psicología, pero no precisamente la noción de paradigma y no precisamente su teoría del cambio científico, ¿sí? ¿Está bien? Yendo muy rápido, pero eso es lo que vamos a ver en un ratito. Primero que quiero decirles acá es simplemente que ya el tema de la dinámica de cambio en ciencia, del modo en que van cambiando las teorías y otros recursos epistémicos, ¿sí? Los modelos, la manera en que experimentamos, etcétera, etcétera. En psicología, en ciencia ya lo hemos trabajado, ¿sí? Lo hemos trabajado con Echeverría, ¿se acuerdan? Echeverría hace básicamente su crítica a la definición de movimiento-justificación, porque nos daba una imagen estática de la ciencia, ¿sí? Él elabora, Echeverría, sobre la base de lo que se llama giro historicista en filosofía, ¿sí? Que él empezó este señor, Kuhn. La idea era que no tenemos que pensar en la ciencia como algo estático. ¿Recuerdan lo de la ciencia de los manuales? Yo vengo repitiendo la ciencia de los manuales. Bueno, esta es la física, esta es la biología, ¿sí? Como algo ya posibilizado, ¿sí? Esa es. ¿Sí? Sino mirar adentro de la ciencia cómo hay dinámica, cómo va cambiando y cómo vamos a entender ese cambio, ¿no? Porque una reacción podría ser, pero si cambia todo el tiempo, se le antoja, entonces la ciencia no es rigurosa, no tenemos que creer en la ciencia si va cambiando así, ¿sí? Para nada, esa no es la idea, ¿sí? La idea es que efectivamente parte de lo rico, de lo fértil en la ciencia es que justamente va cambiando. ¿No? ¿Recuerdan? Una imagen, Echeverría se lucha, digamos, contra esta idea de la ciencia como meramente teorías, ¿no? En su aspecto meramente epistémico, ¿no? En la medida que aporta conocimiento, y la mira más como práctica, como cosas que hacemos, ¿sí? Enseñamos, divulgamos, experimentamos, clasificamos, ¿sí? Aplicamos, ¿no? Clínica, que decía recién, todo eso. Y verla en toda esa complejitud, ¿sí? La complejidad que tiene. Complejitud me parece una palabra que no existe. Fíjense si el ChatGPT le dice que sí. Bueno, en toda esa complejidad,
es mucho más rico y además es mucho más fiel a lo que efectivamente es la ciencia, ¿sí? En Harré también mira a la psicología, en este caso, ¿no? O la ciencia cognitiva, en su dimensión también diacrónica, no sincrónica, diacrónica, en su digamos, evolución, en el modo en que cambia, ¿sí? Y un ejemplo claro de eso, además de que él hace mucha hincapié en las prácticas científicas, ¿no? Todo lo que es el capítulo 3, así como lo hace Haskell, pero un ejemplo claro de eso son las taxonomías científicas y la noción de esencias reales. ¿Se acuerdan de eso? Las esencias reales como algo que va cambiando, por más que se llamen reales, ¿no? Va cambiando en la medida que avanza la ciencia. ¿Por qué? Porque la esencia real en el año 11 dependía de las teorías vigentes en el año 11, ¿sí? En el 911, no 1911. En la esencia real del hierro, ¿no? En la alquimia, ¿sí? En el tiempo de la Edad Media, era una, y ella fue cambiando, ¿está bien? Entonces, claramente Harré también incorpora dinámicas adentro de la ciencia. Bueno, y Haskell, es decirle, básicamente, todo lo que hace Haskell es mirar a la historia de la ciencia, ¿sí? Esos hitos, esas variaciones importantes en el modo que se hace la ciencia, en el modo que se entiende la psicología en particular, dentro de una continuidad. Así que básicamente ya hemos un poco trabajado algo de lo que es dinámica de cambio teórico, que como yo le digo, es el tema de mi texto. Si el capítulo 2 de Harré, ¿sí? El tema era el problema de la demarcación, ¿se acuerdan? Si se puede trazar una línea entre lo que es conocimiento científico y conocimiento de otro tipo, lo que estamos trabajando acá es el tema de la dinámica de cambio científico, ¿sí? Bueno, ¿y qué consiste el problema? Básicamente, cómo entender el cambio en ciencia, sobre todo cómo entenderlo sin poner en cuestión, por ejemplo, la racionalidad de la ciencia, ¿sí? O el progreso de la ciencia, o la acumulación de conocimiento de la ciencia, ¿sí? ¿Cómo puede ser, ¿sí? Que entendamos que las cosas van cambiando, ¿sí? Si es que nosotros hemos trabajado de acuerdo a la lógica y hemos trabajado en función de lo que nos daba la experiencia, lo que nos brindaba la experiencia, ¿sí? Y no solo eso, sino que el problema de la dinámica de cambio, una propuesta de los filósofos y de los historiadores de la ciencia, tiene que ver con modelos de cambio científico, ¿sí? O sea, formas características en que la ciencia va avanzando. En el caso, bueno, esto de los patrones recurrentes de cambio, ¿sí? Eso es lo que lo hizo más famoso a Kuhn. Propuso un modelo de cambio científico, como le digo, de escalones, de etapas, grandes etapas, ¿sí? Que de nuevo tiene que ver, recuerden esto siempre, por favor, ciencia normal, crisis, revolución, de nuevo, ciencia normal, crisis, revolución, eso es lo que se fue dando. Obviamente Kuhn, y esta es parte de los problemas que tiene, ¿sí? Trabajó sobre las ciencias físicas, sobre la física en particular, ¿sí? La astronomía y la física. La física aristotélica tuvo esto, tuvo un periodo de ciencia normal, tuvo una crisis, hubo una revolución, copernicana si quieren, o de Galileo, ¿sí? Luego empezamos, sobre todo de Newton, me estaba olvidando un detallito, Newton, ¿no es cierto? Luego tenemos otro gran periodo de ciencia normal, crisis y revolución. La ciencia newtoniana, la mecánica newtoniana, cayó, este es el relato de Kuhn, de nuevo, cayó. ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó? Bueno, Einstein, sobre todo Einstein, ¿no? Pero en definitiva, ese es el modo en que, lo que va a decir Kuhn, ese es el modo que avanza la ciencia, ese es el patrón de cambio de la ciencia, ¿sí? Obviamente, el modelo de cambio científico va a estar vinculado con la concepción del método científico que tengamos, ¿sí? Si soy positivista, voy a aceptar más fácilmente un tipo de modelo de cambio, no este precisamente, para nada. Y si soy antipositivista, rechazo, o sea, defiendo otras posiciones, se acompaña mucho mejor con otros modelos de cambio. Obviamente, el modelo más influyente de todos, y hay muchos, Laudan, Lakatos, Feyerabend, hay muchos, pero el más influyente de todos ha sido el Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, en ese sentido, escribió este libro, no es digamos, una colección de los artículos posteriores. Y bueno, la noción
Las nociones claves son la de revolución científica y la de paradigma, que es lo que les digo, seguramente alguna vez han hablado de paradigmas en algún momento. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico donde trabajó Kuhn? ¿Sí? Esto pretende ser una introducción muy básica a Kuhn. ¿Sí? No, lo mínimo que necesitan, y créanme, es cultura general. No está en el texto, pero les va a servir para leer el texto, así que esto es importante. Bueno, cuando Kuhn trabajaba todavía tenemos el dominio de la concepción heredada. Más que positivismo lógico, debería haber puesto empirismo lógico por esa diferencia que hacíamos antes, pero no nos interesa, ¿no? Básicamente, los dos conceptos que ustedes tienen que manejar acá es que la imagen de la ciencia era más bien estática, ¿sí? La ciencia cambia muy poco y lo que hay en realidad es una evolución, un desarrollo lineal, siempre en la misma línea y acumulativo. Se van sumando hechos, sumando cuestiones que sabemos, ¿no? Se aumenta la precisión, se aumenta el alcance de la teoría, pero no hay sacudones fuertes de ciencia, ¿sí? ¿Está bien? Es una acumulación gradual y paulatina de conocimiento. Esa es la mirada positivista o la mirada del empirismo lógico. Y ahora otra cosa que quiero decir, que es muy importante, bueno, obviamente Kuhn viene a desterrar por completo, ¿sí? Eso, la ciencia es absolutamente dinámica, y no solo eso, avanza de asaltos, ¿sí? De a grandes saltos, como les digo, ciencia normal, crisis, revolución. Hacemos otra cosa, vamos a otra cosa. Y no solo eso, que si lo que en la ciencia normal predomina es un paradigma, lo que tiene que entender es que los paradigmas no son comparables, ¿sí? Ni siquiera se pueden comparar, no podemos decir que este paradigma es mejor que este. Es como una manera de ver el mundo, pero bueno, ya vamos a eso. Y lo que, nada, quería decirles es la influencia, y por eso les digo que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos a veces de Kuhn, porque a veces relatamos la historia de la ciencia, a veces Gardner, Digi, bueno, muchos de los historiadores que fuimos mencionando relatan la historia de la psicología siguiendo un marco, un esquema, un patrón kuhniano, ¿sí? Y bueno, por eso les digo, la influencia de Kuhn fue enorme, y no solo fue enorme en la filosofía de la ciencia, sino también en las ciencias sociales. Y ahí se hizo un lío bárbaro, según mi, de nuevo, modesta opinión. Porque, entre otras cosas, Kuhn trabajó sobre, en casos paradigmáticos de ciencias naturales, ¿sí? La física. Y no es tan fácil agarrar eso y extrapolarlo a la sociología, la antropología, la historia, la psicología, ¿está bien? Y eso es lo que se hizo. Y lo que pasó es que las nociones kuhnianas han sido empobrecidas, han sido trabajadas muy mal, ¿sí? Y eso es algo que mucha gente, muchos de mis colegas me tirarán con algo, seguramente, pero bueno, esta es la mirada que a mí me parece más interesante para pensar la historia de la psicología. Bueno, como le digo, tanto la interpretación de Kuhn como su recepción en las ciencias sociales ha sido muy controvertida, muy problemática, ¿sí? Y para mí ha tenido, efectos muy, muy perjudiciales en cómo relatamos la historia de la psicología particularmente. Y como le decía yo antes, favorece la mirada kuhniana esto de la psicología de los kioscos, ¿no? Una mirada como muy fragmentada de lo que es el conocimiento psicológico. Es como si fuésemos equipo de fútbol y vos estás allá, ¿vos qué sos? Yo soy lacaniano. Y vos, no, yo hago, no sé, uso modelos experimentales, animales, y no tengo nada que ver con vos. O sea, lo tuyo no tiene nada que ver con lo mío. A mí me parece que es una manera bastante, empobrece mucho la manera en que entendemos el conocimiento psicológico, ¿sí? Pero bueno, ya van a ver, cuéntenle ustedes, ya van a ver, van a tener profesores, profesoras que están para un lado y otros que están para el otro y prácticamente no se conectan en ningún punto, ¿sí? Yo digo, ¿cómo puede ser eso, no? Bueno, sigamos. Nociones básicas de Kuhn, muy básicas, realmente le hace falta muy poquito para sobre todo esto que les digo, el esquema básico lo tienen ahí abajo, bien, vean. El cambio científico se da en 3 grandes etapas. Ciencia normal, momentos muy extendidos, ¿sí? En lo que pasa poco, hay poco cambio, o en todo caso hay cambio, pero gradual, chiquitito. Precisamos una medición, ¿sí? Estamos midiendo mejor, el alcance, no sé, limpiamos algún concepto, el concepto de éter ya no nos sirve, otros, ¿sí? Cosas chiquitas, importantes, pero siempre no.
luego hay una crisis y luego hay una revolución. Ese sería el esquema básico de Kuhn. Acá tienen ABC, ver, A, B, C. Esos son los tres grandes momentos del modelo de cambios científicos de Kuhn. Como les digo, la ciencia normal es lo que acababa de decirle, es la actividad científica que Kuhn la escribe dominada por un paradigma. Que ya vamos a ver que es un paradigma. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos periodos de ciencia normal? Básicamente se resuelven problemas. ¿Sí? Se resuelve el problema como de nuevo si es que tenía una medición que no era lo suficientemente precisa, se la mejora. Si teníamos algún ruido, no algo que hacía, mi teoría era incoherente o hacía ruido, digamos, algún concepto, se lo limpia ese concepto. Bueno, solucionábamos problemas. Como si, por ejemplo, puedo aplicar una determinada, no sé, explicación de cómo funciona el desarrollo del niño, lo puedo aplicar a los 3 años, lo puedo aplicar a los 5, bueno, eso sería algo de ciencia normal, resolvemos problemas. ¿Sí? Él lo llama enigmas, pero no nos interesa, está entre paréntesis, así que no. Como les digo, en general hay una mejora durante la ciencia normal de las teorías, pero de nuevo son mejoras graduales, chiquitas. ¿Sí? Mejoramos la precisión de la teoría, el alcance, es decir, que abarca más elementos, ¿no?, de lo que abarcaba previamente, porque la hacemos más simple, acabo de decir, ¿no? Este concepto, el de éter, ya no me sirve, la teoría más simple, eso es algo bueno, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, esto en términos del mismo Kuhn, se la puede entender como solución de rompecabezas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que nosotros todos sabemos cómo se hace, conocemos las reglas para resolver el rompecabezas, ¿sí? Y simplemente tenemos que trabajar para resolverlo. Pero no cuestionamos las reglas. ¿Sí? Esa sería la idea. Es un paradigma. Esta es la parte más importante. Es el conjunto de supuestos, o sea, porque ha hecho tanto ruido este concepto. Ustedes no se pueden imaginar los ríos de tintas que produjo este texto de Kuhn en el 62. ¿Sí? No solamente críticos, sino también, exegéticos también, tratar de interpretarlos, ¿sí? Y tratar de mejorar la teoría de Kuhn. Pero fundamentalmente, ¿qué quiso decir Kuhn con paradigma? Se ha criticado muchísimo la noción de paradigma por su polisemia, por el hecho de que significaba demasiadas cosas. ¿Sí? Estamos diciendo, con paradigma podemos querer decir cualquier cosa. ¿Sí? Podemos querer decir, ahora vemos. Vamos a la definición de manual. ¿Sí? El conjunto de supuestos, valores, métodos y modelos compartido con una comunidad científica a lo largo, obviamente, de los periodos de ciencia normal, ¿sí? Donde más o menos las cosas están estables y que simplemente estamos ajustando, ¿sí?, nuestras teorías, las hacemos más precisas. ¿Sí? Pero el problema de eso es que comprende demasiadas cosas. Desde ya, ustedes pueden ver que las primeras dos nociones, supuestos y valores, son de un tipo, y la segunda, métodos y modelos, son de otro tipo, enteramente diferente. O sea, método y modelo es mucho más concreto. ¿Sí? Che, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé si un niño tiene teoría de la mente, por ejemplo? ¿Sí? Puede ponerse en la cabeza de otro y saber qué es lo que vos estás pensando. ¿Sí? Bueno, Piaget, tenemos ahí que nos ayudan, el test de falsa creencia, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un método. ¿Sí? Pero supuestos, una cosa mucho más amplia, mucho más general, valores mucho más intangibles, mucho más, ¿sí? Esto incluye, por ejemplo, y ahí viene la reformulación de Kuhn del 69, del postdata del 69, que no nos interesa, que eso sí está en el texto mío, que la distinción, dijo, con paradigma, en realidad sí me equivoqué, mala mía, va a decir Kuhn, mala mía, incluí dentro de la noción de paradigma demasiadas cosas, ¿sí? Y por eso hace la distinción entre matriz disciplinar por un lado y ejemplares por el otro. Ejemplares son esos modelos concretos o maneras concretas de resolver un problema, ¿sí? Como cómo saber si el niño quiere teoría de la mente, por ejemplo. Y una matriz disciplinar es todo ese conjunto
diverso, heterogéneo, ¿sí? De valores, de supuestos epistemológicos, ontológicos, ¿sí? Que me dicen qué es qué significa que en esta área de mi disciplina un problema sea un problema genuino, sea un problema bien planteado, qué significa en qué consiste una solución a ese problema, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, por supuesto, ontológico, ya saben, ¿no? El tipo de cosas, el tipo de entidades que podemos admitir dentro de mi disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa reformulación que vamos a ver en un ratito es la que viene a resolver un poco esta, digamos, inflación conceptual, ¿sí? El hecho de que hay un concepto que dice demasiadas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que un paradigma en sí mismo no se puede corroborar ni refutar. El ejemplo que van a ver, si ven algún videíto por ahí, todo el mundo usa esta analogía. Es como ponerse unos anteojos, ¿sí? un antifaz, ¿sí? Que te muestra el mundo de una determinada manera. ¿De acuerdo? Son los revoltosos años 60. El relativismo cultural estaba, ¿sí? A mí, la tesis de Sapir-Whorf, no sé si alguien la conoce, era la idea de que el lenguaje cambia mi percepción. ¿Se acuerdan eso de que, seguro que lo habrán escuchado alguna vez, que los esquimales tienen, no sé, ven más blanco que nosotros porque tienen 25, no sé cuánto, 10 palabras para blanco, ¿sí? Mientras nosotros tenemos una para blanco. ¿Está bien? Entonces, la manera en que ellos hablaban, básicamente determinaba el modo en que percibían. Entonces, esta idea de meterme en un mundo es la idea de paradigma, o sea, estar inmerso en un mundo que no me doy cuenta que estoy inmerso en ese mundo. Bueno, esta es un poco la idea de paradigma, ¿sí? Un poco. Ciencia normal, entonces. Segunda etapa, crisis. ¿Qué pasa en la crisis? Nada. Hay algunos problemas que al comienzo, problemas, digamos, de lo que, esto del tipo de problemas puntuales, ¿no? Estos enigmas que decíamos antes, que son un poco recalcitrantes, son un poco de ser resueltos y permanecen ahí. Al comienzo los barremos, los metemos debajo de la alfombra, pero se empiezan a acumular esos problemas. Esos problemas ellos llaman, o sea, de nuevo, esto no es importante para el caso de la evaluación. A estos problemas se llaman anomalías, son problemas anómalos, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, no les hace daño saber esto. En la medida en que se van acumulando esas anomalías, lo que pasa es que el paradigma empieza a perder fuerza. ¿Qué significa empieza a perder fuerza? Empieza a perder adeptos, se lo cuestiona, ¿sí? En la comunidad científica. Es una cosa importante que yo no dije. El concepto de paradigma y el de comunidad científica es totalmente vinculado. ¿Qué es una comunidad científica? Bueno, una comunidad científica es un grupo de gente que comparte el mismo paradigma, ¿está bien? Que comparte el conjunto de valores y de supuestos acerca de cómo se investiga, qué se investiga, ¿está bien? Ese sería, por eso la importancia de la noción también para la sociología de la ciencia. Bueno, nada, lo que pasa entonces en la crisis es que en la comunidad científica empieza a perder fuerza el paradigma. Si no hubiésemos perdido... No, bueno, vamos a llegar hasta las 12. Yo voy a seguir, gente. Váyanse todos. Yo voy a seguir acá solo, hablando como un lunático. Entonces, bueno, ese sería el segundo gran momento, la crisis, ¿sí? Pierde fuerza el paradigma quiere decir que pierde adhesión, ¿sí? Y se produce luego, obviamente, una revolución científica que no es nada más ni nada menos que el cambio de un paradigma por otro, ¿sí? Abandono de uno y, aceptación o adopción de otro. No sé si le suena esto, pero básicamente le debería sonar el modo en que se relata la historia de la psicología, ¿sí? El paradigma conductista, ¿sí? Tuvo un momento de auge y luego cayó, y luego entró el paradigma cognitivista, bueno, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, en definitiva, es el núcleo de esta primera parte de mi artículo, ¿no? Es el fondo, la idea de fondo de este primer apartado de mi artículo. Entonces, como ya le decía, esto nos da un modelo de cambio científico escalonado por etapas, ¿sí? De asaltos. Y eso es todo lo que tenemos que saber de Kuhn, nada más, ¿sí? Nada más. Ok. Lo que
hay que decir varias cosas acá. Primero, la recepción de Kuhn, cómo se lo ha interpretado. Dada la polisemia que yo le digo, ¿no? Llamémosle imprecisión, ¿no? La falta de definición de la noción de paradigmas en el texto original, en el 62, ¿sí? Eso generó mucha confusión, básicamente, ¿sí? Bueno, acá lo pongo, ambigüedad y polisemia de paradigma. Eso, como les digo, Kuhn lo acepta y en el 69 tiene una postdata para su trabajo, luego sigue escribiendo artículos al respecto, tratando de afinar, ¿sí? Y aclarar la noción de paradigma. Y otro problema de la recepción que ha tenido Kuhn, sobre todo en ciencias sociales, acá estoy incluyendo la psicología, como les digo, en toda la psicología, tanto social como natural, por lo menos si queremos comprender a todo lo que yo les digo, los docentes que van a tener a lo largo de su carrera, bueno, es que realmente tenemos de las dos cosas, ¿sí? Entonces, si la queremos entender como ciencia social, el modelo de Kuhn es bastante complicado también porque ha sido desarrollado exclusivamente a partir de casos de ciencia natural, ¿sí? De la física en particular. Lo que yo digo en el texto es que hay, en el modo que se relata la historia de la ciencia cognitiva, y eso incluye también a la psicología, de hecho hay una parte que hablo específicamente de psicología, dos tipos de aplicaciones de Kuhn, que son ambas problemáticas, pero son ambas muy extendidas. Son, por un lado, aplicaciones laxas, pero explícitas. Laxas quiere decir poco rigurosas, ¿sí? Que apelan de modo directo, quiere decir explícitamente, están citando Kuhn, están utilizando la noción de crisis, de revolución, de paradigmas que son kuhnianas, ¿sí? Pero de nuevo lo hacen de una manera debilitada, imprecisa, parcial. Y otro tipo de aplicación de Kuhn muy común, y es creo que la más perniciosa, la más complicada de todas, porque como que no la ves, no te das cuenta, digamos, que te están metiendo a Kuhn y, digamos, en el modo que se trata la historia, pero no te lo están diciendo, no te lo están mostrando, son aplicaciones indirectas, que no aplican a conceptos kuhnianos, pero adoptan su esquema de cambio científico, ¿sí? Por eso quiere decir el marco kuhniano. Ciencia normal, crisis, revolución. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ahí No preguntaron. ¿No preguntaron nada? Dale. Seguimos un ratito más. Déjenme poner una cosa. Si en realidad la teoría seguramente no lo vamos a hacer. Veamos esto de los dos tipos de aplicaciones de Kuhn un poquito más fino, ¿no? La aplicación laxa, pero directa, pero explícita de Kuhn, tiene que ver, para el caso que nos compete aquí, que uno podría, ¿no?, usar esto también para otros casos, otras líneas de trabajo en psicología, pero con la psicología cognitiva, ¿no? El último punto del texto de Haskell, bueno, el penúltimo en realidad, el último que vemos nosotros, ¿sí? El apartado 4. La idea de revolución cognitiva, no sé si alguien la ha escuchado por ahí, de la revolución cognitiva, pero es casi como una verdad, ¿no?, abierta, ¿cómo se dice? Una verdad de Vox Populi, que todo el mundo sabe de eso, para el modo que se relata la historia de la psicología. Hubo una revolución cognitiva en los 60, llegaron las computadoras, nos dieron un modelo de cómo pensar sobre la mente humana funciona más o menos como funciona un programa. El cerebro es la computadora, los programas, ¿sí?, son la mente humana. Entonces, lo que tiene que hacer el psicólogo interesado en esto es descubrir cuáles son los programas que corren sobre el hardware, ¿sí?, biológico de nuestro cerebro. Eso es la revolución, o sea, el modo en que se cuenta la revolución y que básicamente la idea es que hubo un antes y un después, ¿sí? Como les digo, esta idea de revolución cognitiva es generalmente asumida tanto entre psicólogos, o sea, historiadores y científicos practicantes, y en la comunidad filosófica también. Y es una suerte, muy parecido como lo plantea Haskell, una suerte de mito de origen, ¿no? De la misma manera que Haskell niega que haya habido un mito de origen para la fundación de la psicología, ¿sí? Llegó Kuhn y con su varita mágica empezó la psicología, lo mismo vale para la psicología cognitiva. Esto es lo que tanto Haskell como nosotros estamos negando, ¿sí? Estamos diciendo, no hubo una revolución cognitiva. Haskell estaría totalmente de acuerdo con esto también, ¿no? Solamente que él no lo toma en términos kuhnianos.
Yo cuando propuse esto, también parte de la idea era, primero que yo creí que lo veía en los cursillos, el primer principal, entonces yo quería complejizar esa mirada por ahí simplista de lo que es Kuhn para la psicología, y además mi idea era un poco mostrar la producción local. Por eso hay un trabajo mío, por eso en un principio había un trabajo de otras docentes, de la docente Vilata y Branca, pero de nuevo eso decidimos sacarlo porque es muy complicado, muy difícil y además quizás no tan directamente atinente a los temas nuestros, ¿no? Era una cuestión de psicología y neurociencia, reduccionismo, no, era eso, pero más adelante quizá incorporemos otros textos nuestros de nuestra producción. Bueno, paréntesis cerrado. El problema de esta idea, de esta aplicación laxa, es que generalmente no se da una defensa explícita de por qué Kuhn vale, por qué Kuhn sirve para pensar la historia de la psicología, ¿sí? Incluso esto pasa en la literatura histórica, y el de Gardner, un libro muy conocido de Gardner sobre la historia de la revolución cognitiva, ¿sí? Claramente no lo hace. ¿Sí? Dice, adopta la terminología kuhniana, crisis, revolución, paradigma y demás, pero no la defiende, no dice por qué efectivamente sirve a pensar así la historia de la psicología. ¿Sí? Gardner, de hecho, es un psicólogo, el famoso de Howard Gardner, de la inteligencia múltiple, no sé si alguien escuchado por ahí, pero es muy conocido. O sea que no es un historiador propiamente dicho. ¿Sí? Acá, en este libro hace, ¿no?, el trabajo de historiador, pero él de formación no lo es. Nada, bueno, y esto es lo que ya les dije, ¿no? Hay una cosa muy recurrente en los manuales de texto, en los libros de historia, de contar la historia de la psicología y también de la ciencia cognitiva. Yo hago alguna reflexión al respecto, con este esquema, ¿no?, de ciencia normal, crisis y revolución, que vale para el estructuralismo, ¿sí?, ciencia normal, crisis, revolución conductista, ciencia normal, crisis, revolución cognitivista. Bueno, muy probablemente esto se pueda seguir planteando para el futuro, digo, bueno, nada, esto es algo que no voy a detenerme demasiado acá porque Haskell plantea básicamente lo mismo. Hubo una continuidad mucho mayor de la que generalmente se acepta entre psicología cognitiva y conductista, ¿sí? Incluso Liggey habla de una tradición comportamentalista en psicología que incluye tanto al cognitivismo como al conductismo. Y hay argumentos adicionales que hacen también a esto de que Kuhn no nos sirve demasiado para pensar la historia de la psicología. Primero y principal, el conductismo no constituyó un paradigma porque adentro mismo del conductismo, lo que vimos, ¿no?, hay diferencias muy importantes entre cómo pensaba el conductismo un Watson o un Hall, cómo lo pensaba Skinner, cómo lo pensaba Tolman, ¿sí? Entonces, no había una unanimidad de criterio grande como la que debe haber en un paradigma, ¿sí? En el siglo, no sé, XVIII, XVII, a nadie se le hubiese ocurrido negar cosas como básicas, ¿no?, como de la física newtoniana, como que es masa, que es la fuerza, y la relación entre masa, fuerza y aceleración, por ejemplo. Nadie se siquiera pensado poner en cuestión el término. Acá sí, en el mismo conductismo sí había cuestiones, pero ¿valen o no valen postular procesos internos e intermedios entre estímulo y respuesta? ¿Podemos o no podemos utilizar términos mentalistas en nuestras teorías? Había mucho ruido. Entonces, no es verdad que constituyó un paradigma en el sentido kuhniano, por ese lado. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? No, me adelanté, o sea, esto era lo de la fragmentación interna del propio conductismo, y lo otro es exactamente lo mismo que plantea Haskell. Hubo una continuidad de líneas previas, ¿sí? Las líneas empezadas previamente por Freud, bueno, también, pero por Wundt, por Thorndike y demás, se siguieron elaborando. No se desterraron los temas cognitivos, básicamente lo que estamos diciendo, cuando imperaba o dominaba el conductismo, ¿sí? Y lo segundo es que la psicología cognitiva no surgió a partir de una crisis, no hubo una crisis tan claramente, o sea, por lo menos tan neta, como se la suele plantear, y además los problemas de los conductistas ya estaban siendo trabajados por los propios conductistas. De hecho, el surgimiento de las propuestas mediacionistas, tipo Tolman y Hall,
van justamente en esa dirección. Che, ¿no será demasiado restrictivo pensar en la psicología como meramente la conexión entre estímulos y respuestas, la correspondencia entre estímulos y respuestas, ahora que meterla en los medios? ¿Sí? Entonces, de nuevo, las cuestiones problemáticas del conductismo estaban siendo abordadas por los mismos conductistas. ¿Sí? Y bueno, y lo último también es el dominio relativo de la psicología cognitiva. Lo mismo vale para el conductismo, de lo que dijimos para el conductismo, también dentro de la psicología cognitiva misma había muchas maneras de entender el modo de trabajo de la psicología cognitiva. Lo que vimos con Haskell también, ¿sí? La diferencia entre Nisser, entre Koslin y entre Barsalou, que de nuevo los nombres no nos interesan, pero claramente había maneras diferentes de entender el trabajo teórico de la psicología, o experimental, ¿no? De la psicología. Y lo último, y con esto cerramos, y ya la próxima trabajamos sobre centralidad de teoría, es estas aplicaciones indirectas que, como les digo, para mí son bastante más complicadas, más perniciosas, porque como está Kuhn ahí atrás, pero no nos damos cuenta de que está, ¿sí? Es un sesgo, ¿sí? O una manera particular de plantear la historia de la psicología que tiene un calco, ¿no? Un esquema kuhniano detrás, que de nuevo no es explícito, no se utiliza en la terminología kuhniana, pero efectivamente plantean esa dinámica rupturista, ¿sí? O escalonada de avance científico. ¿Sí? Igual, son cosas que ya le dije antes, ¿sí? Básicamente son cosas que ya le dije antes. Que hay cuestiones como la heterogeneidad de métodos y la fragmentación del campo son totalmente incompatibles con el modo en que pensaba la historia de la ciencia Kuhn. Y además fomentan una mirada de lucha, de puja entre diferentes islas de conocimiento que, bueno, no es para nada conveniente. Terminamos esto la próxima semana y, bueno, ya veremos de comenzar con la siguiente unidad sobre el problema ontológico. Hasta la próxima.